Página de DEC. 17 horas con 32 minutos. Qué gusto que nos acompañen. Estamos ya listos en la jornada periodística correspondiente el día de hoy. Miércoles, día de miércoles, y ya vamos a hablar justamente por qué es día de miércoles. 20 de mayo del 2020. 20 de mayo del 2020. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Zoom al Día, junto a José Antonio Sánchez y quienes habla Fabricio Vela a través de la fanpage de Primera Plana. Flaco, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué dice Fabricio? Muy buenas tardes, amigos internautas. Tengan ustedes muy buenas tardes. Guayaquil amanece o amaneció con semáforo amarillo. Fue una locura, ¿no? Los medios de comunicación estaban por todos lados intentando reportear en vivo. Hubo muy buena cobertura, hay que decirlo. Todos los canales de alguna forma estuvieron con sus microondas y vía satélite informando a la ciudadanía de cómo se iba moviendo. Y conforme yo iba viendo las imágenes, no sé si te pasó a ti lo mismo, aunque tú estabas en el noticiero de esa hora, pero yo comenzaba a ver los buses que la gente iba así, Fabricio, iba así, ¿no? Permiso, señora, permiso. O sea, una cosa impresionante. Y luego vi unas imágenes en la bahía, ¿no? Que por favor, te las voy a poner, Fabricio, pero como diría el buen amigo Bonafont, ¿no? Pero por favor, ve esa fotografía usted. A ver. ¿Qué te dije yo ayer? Quiero que tú recuerdes a la audiencia lo que yo dije ayer sobre la bahía. Esto va a ser, claro, tú decías, no, ¿cómo lo van a controlar si son... ¿Qué dije? Además porque, claro, ellos se manejan bajo sus propias dinámicas, Pero ¿no? yo te dije, Señor, o sea, cuando yo hablo de Guayaquil, créanme, hablo con conocimiento de causa. Esa es mi tercera ciudad. Vivo en Quito, soy ambateño y estoy muy ligado a la ciudad de Guayaquil por cuestiones familiares y profesionales. He vivido en Guayaquil, nací periodísticamente en Guayaquil, conozco la idiosincrasia del guayaquileño y yo ayer en estos micrófonos, queridos amigos y José Antonio, yo ya les había alertado lo que iba a pasar en la bahía. Ahí está, la fotografía que posté el Flaco. Esposa guayaquileña también póngalo, ¿no? Exacto, pues y mis hijos que también nacieron allá. Claro, también, todos. Mi madre vive en Guayaquil, mis hermanos viven en Guayaquil, y ahí está. ¿Pero qué le parece esta foto? Ah, sí, pues. Le voy a poner otra, ¿le parece? Póngale. Por favor, a ver, siga usted. Vea usted. Segunda fotografía. En su gran mayoría con máscara y todo lo demás, pero ahí son los guantes, sí, imagínate, los guantes muy complicados. No, ya diré adiós a los guantes. Ya diré adiós. Sí, yo también. Lamentablemente, te digo, lo de los guantes terminó de confirmar algo que siempre generó, digamos, dudas desde el inicio, además mensajes contradictorios por parte de las autoridades en el sentido del uso de los guantes. Resulta que hace 2 días la ministra del Interior hace una declaración que desde mi punto de vista es una declaración lógica sobre el uso de los guantes, pero no terminaban de ponerse de acuerdo porque para entrar a un supermercado te pedían que te pongas guantes de látex, para entrar a una farmacia te pedían que te pongas guantes de látex. Entonces, bueno, ahora finalmente ya no te obligan a utilizar guantes, lo que tienes que hacer es el lavado de manos recurrente, hay que lavarse las manos con abundante jabón, 20 segundos, créame. Dime tú ahora, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago con esto? 100 guantes me compré. Téngalo ahí. Bueno, no, los guantes obviamente sirven, no tampoco es que hay que decir que no sirven, pero hay que ser muy cuidadoso en el uso. Hay que ser cuidadosos en el uso de la mascarilla, cuidadosos en el uso de los guantes, cuidadoso en el uso de los visores, cuidadoso en el uso de los trajes de protección. Es decir, hay que tener como protocolos y ser muy consciente. Tú no puedes estar cogiendo las cosas, saludando a la gente y después cogerte la máscara, ¿no? Perdón, la mascarilla, ¿no? No puedes. Y te voy a enseñar la última foto, Fabri. Ya con eso te termina de desmayar. ¿Con qué me vas a salir? Todos sentados, ¿ah? Todos sentados. No, pero esta foto creo que no es de hoy. Hoy día me la han pasado, ¿ah? Sí, pero no creo que es de hoy. Me la han pasado hace exactamente 17 minutos. Pero no estoy seguro. Estas 3 fotografías. O tal vez es una foto parecida. Yo vi una foto parecida, me da la impresión que no es de hoy, pero a ver, aunque no sea de hoy, ya te certifica lo que pasa en Guayaquil con el sistema de transporte público. Es una locura. Es una locura.
Semáforo amarillo le ¿Sabes, llaman, ¿no? sabes por qué también? Y yo te puedo verificar la autenticidad de esa foto No, no, porque no, yo el no día estoy de diciendo hoy, que la foto no sea auténtica. Está claro que la foto es auténtica. Lo que te digo es que no estoy seguro si la foto es de hoy, sino de días anteriores, lo cual igualmente te invita a reflexionar, porque resulta que hasta ayer Guayaquil disque estaba en semáforo en rojo y resulta que tú tenías imágenes como estas. O sea, esta imagen yo la he visto un montón de veces, no necesariamente digo la misma foto, por eso tal vez yo estoy confundido y digo, no es foto de hoy, ¿no? mira, yo tengo un primo que vive en Guayaquil, ¿no? Se llama más guayaco que cualquier guayaco, ¿no? Y es guayaco sabroso, pues, ¿no? O sea, es Ajá. guayaco no de urdesa, pues, ¿no? Es guayaco bravo, ¿ya? Y tenemos un chat ahí con los primos, y me dice, no, primo, dice aquí todo sigue igual, la gente sale, la gente chupa en la vereda y todo lo demás. O sea, yo me atrevería a decir que el cambio de semáforo es un tema más administrativo que real, Termina ¿no? siendo, a ver, termina siendo una mera formalidad lo que ha ocurrido con el cambio del color del semáforo en Guayaquil. Debo decirte que la noche de lunes vi un reportaje en Ecuavisa del colega periodista y buen amigo, un tipo que yo aprecio muchísimo en lo personal, que es Lenin Artieda. Eh, Lenin se manda un reportaje que, claro, te ofrece una visión del Guayaquil profundo. Es el Guayaquil que, por ejemplo, tienes en el mercado de Caraguay, ubicado en el sur de la ciudad. A las 2 de la mañana, las cámaras de Coavisa llegaron al mercado de Caraguay y estaban mostrándonos eh, la Ahí está. actividad, la actividad digamos, en el mercado, lo que tiene que ver justamente con la llegada de los mariscos. El mercado de Caraguay es un mercado en donde tú encuentras mariscos muy frescos, yendo lo más temprano posible, ¿ya? Eh, y vi una actividad pero tremenda. Y claro, en el reportaje Lenin señalaba que ese es el Guayaquil real, que es el Guayaquil que va más allá desde el confort del escritorio, el cuestionar, el que no se queden en casa porque tienen que trabajar. Yo coincido parcialmente con la visión, por ejemplo, que se mostró en ese reportaje, en el sentido que es cierto que para algunos pudo haber sido medianamente fácil quedarnos en la casa, hacer teletrabajo. Para otros seguramente fue muy complejo, porque por la propia naturaleza de su actividad, si es que la tiene, o porque no tiene actividad, sino que vive del día a día y necesita salir a la calle a ver qué hace, a ver qué hace. Si limpia el parabrisas de un vehículo, si vende Exactamente. caramelos, si vende chupetes en una esquina, si por ahí alguien te lustra los zapatos y se gana los 50 centavos que te cuesta la lustrada de los zapatos. Eh, Digo, es complicado, ¿no? Pero claro, también yo sí cuestiono el hecho de que al mismo tiempo se critique per se a quien a su vez genere ese tipo de cuestionamientos, porque también, digámoslo así, en Guayaquil ciertamente se ha vivido, por una parte, un desorden, por una parte de la sociedad. Hay otra parte que, claro, de ese Guayaquil profundo, porque además Guayaquil es una ciudad que tiene grandes inequidades, es probablemente la ciudad más inequitativa del país, por más que se pretenda decir lo que sea, ya, lo que sea. Guayaquil es la ciudad más inequitativa del país y esto hay que reconocerlo. Independientemente, y como yo he citado varias veces, mi vida ha estado muy ligada a la ciudad de Guayaquil, muy ligada. Yo pude ser testigo, digamos, en algunos tramos de mi adolescencia, del desastre que fueron las administraciones municipales del 84 al 92. Una de mis primeras coberturas, que además me marcó, fue la del despido de 5,000 trabajadores municipales en 1992 Claro. por parte del alcalde Febres Cordero, que En la provocó que... transición, en la transición justamente que hubo de las dos alcaldías. Claro, claro. Entonces, Febres Cordero gana y como lo citaba Revista Vistazo en el 92, gana para hacerse cargo del enfermo al borde de la gangrena total. Entonces, Febres Cordero lo que hace es despide a 5,000, entre comillas, pipones y la prensa guayaquileña se aglutina en torno a la decisión del alcalde y, claro, los periodistas mal vistos, porque la ciudad se unió en torno a la decisión del alcalde porque era una cuestión de rescatar a la ciudad. Yo debo decir que el Guayaquil del año 92 no es el Guayaquil del año 2020, de ninguna forma, de modo alguno.
O sea, este Guayaquil es totalmente distinto. Pero queda la esencia del Sí, trabajo informal, digamos, porque por la supuesto. dinámica económica de Guayaquil es esa. Si tú te vas, y tú has señalado hace un momentito algo que es hasta incluso pictórico no, de la idiosincrasia guayaquileña, que a mí, en lo personal, te voy a decir, la disfruto mucho. O sea, yo irme al mercado Caraguay a comprarme un pescadito, una sarta de cangrejos, ¿no es cierto? Sale un guayaco y te digo, te dice de una, no, primo, yo te ayudo, yo te cargo y todo lo, sí, son súper entradores, me encanta, ¿no? Pero hablo un poco de esa informalidad. Eso ocurre en los mercados, en los centros comerciales, en cualquier lugar, siempre habrá alguien que está dispuesto a ganarse unas monedas haciéndote o ayudándote a hacer un trabajo. Así es. Entonces, Guayaquil viene a ser una ciudad de muchas inequidades. Es una ciudad en donde la gente vive del día a día. Es una ciudad en donde tú llegas a la calle Boyacá y Colón, estoy diciendo cualquier cosa, y ya sabes que ahí está el señor que te vende los sándwiches de pernil. Es una ciudad que por ser puerto además tiene una gran actividad, lo de la bahía, por ejemplo. Es una ciudad que acoge una gran migración además, por más que por ahí algún fulano pretendió denostar la característica de ciudad que acoge la migración, la ciudad de Un Guayaquil. fulano o una fulana, o Eh, un fulano y fulana. por ahí van, por ahí van, por ahí van. O sea, denostando la migración incluso interna. Entonces, yo sí creo que hay que valorar este tipo de cosas, analizarlas, ponerles en su justa medida. No decir que todo lo de Guayaquil fue desorden. Sí creo que hubo gente que fue muy desordenada, porque también hay un tema de idiosincrasia y hay que decirlo. Hay que decirlo. La Por ejemplo, gente, acá la lo que me gente que dice, vive en la costa, la gente que vive digamos, en la zona costera, tiene otra visión del mundo. exacto, No, lo que me dice aquí Isabel Cando, por ejemplo, que es cierto, flaco, el guayaquileño es alegre y amiguero, pero no se toma en serio las cosas, y es verdad. Lo que dice Isabel es cierto, no se toma en serio las cosas. Oye, yo me acuerdo que a Guayaquil lo llevaron, tú recordarás que hace unas semanas lo entrevistamos a César Arias, que fue el artífice del sistema trolebús en Quito. sí, claro. Lo llevan y lo contratan a César Arias en la Municipalidad de Guayaquil para que diseñe el sistema de la Metrovía en Guayaquil. Cuando inauguran la Metrovía, yo tengo un compadre que me decía, compadre, yo no sé para qué traen eso. Yo voy a seguirme subiendo los mismos buses, compadre, me decía. Voy a seguirme subiendo los mismos buses. Eso de la Metrovía no va a funcionar. O sea, la típica del guayaquileño. Un par de meses después me encuentro con mi compadre y mi compadre me dice, compadre, llegué rapidísimo en la Metrovía. En 30 minutos ya estuve acá. Le digo, pero compadre, pero si usted me dijo que no se iba a subir a la Metrovía. No, compadre, debo reconocer que sí ha funcionado, que voy más rápido porque va por un solo carril, que no sé qué. O sea, eso es el guayaquileño. O sea, pasa eso, el guayaquileño es incrédulo. El guayaquileño cree, el guayaquileño asume que no le va a pasar nada. Claro, ¿Ya? es inmortal, pues ¿Me el guayaco entiendes? es Pero inmortal. es parte de su propia idiosincrasia, de la idiosincrasia del guayaquileño. Por eso, oye, la fotografía que tú enseñaste de la Metrovía, a ver, la norma te dice que tiene que haber un 30% de la ocupación. Eso te dice la norma. 30% de la ocupación. Si vas a Ujú. utilizar vehículos de transporte público, se supone que van a ir todos sentados. 30% de la ocupación. Ajá. ¿Y hay qué mostraste en la fotografía? No, La pues gente, olvídate. la gente trasladándose como sardina. Ahora voy a ver si es que en la mañana, porque en la mañana hubo un reporte con la señora directora de recursos humanos del municipio de Guayaquil, porque el municipio empezó a atender también, ¿no? Algunas ventanillas se empezaron a atender y pusieron algunas fotografías de cómo se había distribuido, digamos, la organización de los asientos, ¿no? Es decir, cumpliendo un poco con la norma recomendada. Quizás en el municipio sí lo respeten, ¿no? Porque, digamos, sí guardan cierto respeto a lo que ha sido el liderazgo, digamos, del Partido Social Cristiano, desde León, Nebot, y ahora la alcaldesa Cinta Viteri. O sea, sí ven como a su municipio como que,
no sé, pues no le pueden tirar piedras, no les pueden pintar las paredes, esa clase de cosas, ¿no? Que en cualquier lugar del mundo estaría mal, pero en algunas ciudades del país sucede. Pero en todo caso, el municipio intenta poner un ejemplo, ¿no? Diciendo, bueno, esta administración va a respetar y va a implementar las medidas de seguridad para que las personas que ingresen al municipio mantengan esta dinámica de funcionamiento. Pero hay lugares, Fabri, donde yo no sé, o sea, yo quiero esperar el domingo para ver, el sábado y el domingo, para ver si hay peloteo en el barrio, ¿no? O sea, el peloteo en la calle. Porque eso también, ¿usted hace cuánto tiempo no juega fútbol, señor Fabricio? Usted que es un amante del deporte. ¿2 hace meses? más de ¿3 dos meses? meses, pues, ¿no? Hace más Claro, de dos sí, meses. sí, 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 sí. O sea, la semana, el fin de semana anterior a la decisión de declarar el estado de excepción. A ver, el estado de excepción se declara un lunes, el lunes 16 de marzo. Yo el 14 tenía peloteo. El sábado 14 yo tenía peloteo en la Carolina con unos amigos. El partido estaba programado para las 4 de la tarde, pero resulta que a las 3 lo cancelaron porque a las 2 ya habían anunciado que se suspendía la posibilidad de ir a los parques. El sábado 14. El sábado 14. O sea, porque yo una semana atrás yo había jugado fútbol. todo empezó cuando el viernes, ¿no es cierto? El viernes se dan las disposiciones y el sábado empieza, ¿no? La restricción, A ver, no, pero ándate un poco más atrás. Ándate al 29 de febrero. El 29 de febrero es cuando comienza todo. El 29 de febrero, que fue sábado, es cuando el gobierno anuncia el primer caso de COVID-19 y ese día es cuando se anuncia el hecho de que se suspenden algunos espectáculos públicos, otros iban a desarrollarse sin público, por ejemplo, el partido de Barcelona con Liga de Portoviejo en el Monumental se jugó en público ese sábado, el sábado 29 de febrero. Pero resulta que a lo largo de esa semana, que fue la primera semana de marzo, 29 de febrero tuviste domingo 1 de marzo. A lo largo de esa semana es que la cosa empieza a desbordar, porque claro, anuncian una primera medida y a la vuelta de la esquina, 4 días después, permiten que se juegue un partido de primera fase de Copa Libertadores de América en el Monumental con público. El de Barcelona con Independiente, que fue victoria para el equipo de Sangolquí 3-0 frente al equipo canario. Claro, y todavía las cosas como que se mantuvieron así medio, una semana más, hasta que finalmente, como te digo, el sábado 14 es cuando se da una medida de suspensión de las actividades en espacios libres y el lunes se declara el estado de excepción y el martes 17 a las 9 de la noche comienza el toque de queda y las restricciones vehiculares. Por eso yo contabilizo entre las 9 de la noche o a partir de las 9 de la noche del martes 17, yo contabilizo hasta hoy 64 días de restricción. Hoy restricción entre comillas, la restricción se aplicó en un primer momento. Ya, solo una precisión, martes fue 18. Yo jugué... ¿18 de qué? ¿De marzo? No. No, de febrero. No, tú dices, estoy hablando de marzo. Okay, es que yo te hablo del 29 de febrero. Okay. Es a partir del 29 de febrero para adelante. Sí, claro. Tienes sábado 29 de febrero, domingo 1 de marzo. Del ahí 29 de febrero para adelante sí comienza todo. Ahí sí. Yo el 28 me eché el último picadito y claro, dentro del grupo hay un médico que trabaja en el Eugenio Espejo, ¿no? Y claro, o sea, digamos, ya se hablaba y había cierta preocupación respecto a los contagios y esa clase de cosas, ¿no? Y claro, lo vemos que él venía un poco y más con su uniforme médico a jugar, ¿no? Y claro, ya en ese momento, aún seguramente después de un par de semanas todavía más, pero en ese momento todavía tú agarrabas y decías, este loco viene del hospital, ¿no? ¿Y qué tal si está contagiado o alguna cosa así? Todavía había cierta preocupación. Pero volviendo a lo de Guayaquil, Fabri, digamos, eso se caía de Maduro, ¿no? Es decir, yo creo que la alcaldesa tomó una decisión, si bien apresuró muchísimo, porque sí se vio, hay que reconocer eso, sí se vio un trabajo muy a su estilo, ¿no? De intentar implementar lugares y camas, porque acuérdate lo que leímos el otro día, la cantidad de puntos que tienes que cumplir para validar y tomar la decisión de pasar a semáforo amarillo. Pero eso se caía de Maduro, la ciudadanía ya estaba saliendo. O sea,
ya no estaba en su casa esperando a ver qué le dice la autoridad o qué dice la rueda de prensa. Ya estaba saliendo. Pero Lo es lo único mismo que a lo está pasando mejor, aquí, ¿eh? claro, lo único, sí. No sé si te conté el día de ayer que estuve en Tumbaco. Sí, claro, me contaste. O Lo sea, contaste aquí al aire, sí. o Lo contaste aquí sea, al aire. eso era como un Tumbaco hace 3 meses. Sí, Con a mucha ver, dinámica y todo lo demás. No hay prohibición tampoco, no es que te prohíben y te mandan a tu casa, ¿no? Tú estás caminando, con tal que a las 2 de la tarde estés en tu casa, cuando empieza el toque de queda, todo está bien. yo quisiera saber, por ejemplo, a ver, ojalá que se haya entendido el comentario de Guayaquil, ¿no? Yo me siento un guayaquileño más, o sea, yo soy un ciudadano ecuatoriano. Nací en Ambato, vivo en Quito hoy, viví en Guayaquil parte de mi vida, viví en Puerto Viejo igualmente. Mi madre es manabita, mi padre es zambateño. Y además yo conozco Guayaquil, voy mucho a Guayaquil y quiero mucho a Guayaquil, pero Guayaquil es eso, Guayaquil es, y no he generalizado, Guayaquil es eso, o sea, es una ciudad de grandes inequidades, es una ciudad que tiene muchas asimetrías, es una ciudad en donde una cosa es el Malecón 2000 y otra cosa es que tú vayas a Monte Sinaí, o sea, Guayaquil es eso, Guayaquil es eso, y hagamos una valoración en serio sobre eso, pero al mismo tiempo yo digo, esto, como tú bien dices, José Antonio, es algo que se veía venir, iba a ocurrir. Tarde o temprano tenía que ocurrir. Y a mí me gustó algo que tú dijiste, Flaco. Lo que ha ocurrido es simplemente la formalización de una medida administrativa. Termina siendo así. Formalizas una medida administrativa con base en una realidad que ya existía. La ciudad de Guayaquil no estaba hace rato, hace semanas no estaba con el semáforo en rojo. Como Y me, muchas ciudades, y me como muchas temo que ciudades. pase exactamente lo mismo con Quito. Hay una presión, por un lado, del sector productivo, hay una presión por parte de un gran segmento de la ciudadanía que necesita volver a trabajar. O sea, 64 días nadie te aguanta. 64 días tras los cuales hubo gente que perdió el trabajo. 64 días tras los cuales al sector público, estamos día 20, no le han pagado a la mayor parte del sector público su salario y nadie dice nada. Ni siquiera tiene el gobierno la cortesía de emitir un comunicado para decirles, señores servidores públicos, estamos con dificultades, estamos haciendo un esfuerzo, vamos a ver si les pagamos tal día. Ni siquiera hay esa cortesía por un grado de humanidad con el ser humano llamado servidor público. Ni siquiera Sí. eso. Sin ¿Ya? embargo, te mandan un Kipux a las 4 de la tarde diciendo Diciéndote que que te vas. ese día te vas a las 5. Ya, los muy humanistas ni siquiera tienen la cortesía de decirte, no tenemos plata para pagarte, espéranos, por favor. Y la Porque las obligaciones no le incertidumbre, esperan a la gente. y la incertidumbre que eso genera, ¿no? Habíamos escuchado al ministro Richard Martínez hablar acerca de que digamos, no se van a renovar los contratos de no menos de 3.000 personas, que es un número importante. Es un número importante. Por otra parte, ya que entramos a esa digresión rápidamente, en el discurso presidencial ayer se dijo que no se va a despedir a la gente del sector, bueno, no se dijo que no se va a despedir, se dijo que no iba a afectar la medida de reducción de la jornada laboral a la gente del sector salud, a policías, a militares y a los cuerpos de seguridad. Resulta que el día de hoy se ha conocido que en el sector salud hay desvinculaciones en todas las provincias del país. ¿Ya? O sea, no encuentro yo equivalencia entre el discurso y la praxis. Pero retorno al tema de Guayaquil, José Antonio, porque lo de Guayaquil, bien lo anotaste, se veía venir. Guayaquil estaba hace rato en semáforo en amarillo, algunas zonas inclusive en semáforo en verde. Yo no entiendo y recibí un mensaje hace minutos de Ernesto Villacrés que escribió, la diferencia con Quito es que en Quito no se ha activado el transporte. Yo no comprendo por qué, si estaba en semáforo en amarillo, activaron la metrovía en el caso de Guayaquil. Y pese a que activaron la metrovía, ni siquiera sometieron a controles para evitar esos hacinamientos que encontramos en el transporte de pasajeros en las unidades de la metrovía. Entonces, lo que ha ocurrido hoy, como yo digo, me parece a mí que es una medida que responde a la necesidad netamente económica. Se ha descuidado, definitivamente ha pasado a un segundo plano el tema sanitario, definitivamente. Yo había planteado en las últimas semanas, lo hice en el programa de radio, lo hice en mis redes sociales, lo hice en este espacio, hoy lo ratifico. Cualquier medida que se tome para el cambio de semáforo debía ir acompañada de toda una planificación que implique el testeo masivo, la toma masiva de pruebas para poder determinar las zonas de contagio y garantizar justamente el aislamiento de esas zonas que pueden ser barrios enteros frente a otros que seguramente pueden salir a trabajar con las debidas seguridades. Eso no ha ocurrido en ninguna ciudad del país.
Yo espero que eso por lo menos ocurra aquí en Quito, tomando en cuenta la forma como el alcalde Yunda ha manejado ese tema y ojalá que así ocurra, porque también siento, y de Guayaquil me traslado a Quito, José Antonio, en Quito el alcalde Jorge Yunda está recibiendo una presión brutal, brutal, del sector empresarial para que no más allá del 26 de mayo pase a semáforo amarillo y reabra la capital. Sí, yo el día de hoy recibí déjame buscarlo, bueno, solo a nivel de anuncio, ¿no? Que el 27 de mayo se pasa a semáforo amarillo, aun cuando todavía no es oficial. 27 de mayo en Quito se pasa a semáforo amarillo. Sí, como tú bien dices, digamos, el sector de la construcción, por ejemplo, ¿no? Está muy activo ahora, ¿no? Y ya no es que era el piloto con 5 empresas, sino, no, ya yo que salí el día de ayer, pude darme cuenta de que hay lugares donde se está construyendo casas, urbanizaciones, esa clase de cosas, donde hay gente, donde hay gente. Sí. Yo había leído por acá un mensaje de Fergie Bustamante que se me perdió. Espérame un segundo, por favor, ¿ya? Aquí está el mensaje de Fergie. Dice, en Quito la situación será similar. Muchos se toman a la ligera la pandemia. Ojo, antes nos asustaban las cifras. Hoy en día los fallecidos y contagiados siguen incrementándose, pero ya nadie se espanta. Ya dejaron de causar impacto en la gente. Yo, Fergie, coincidiendo con esa visión, porque a mí me pasa exactamente lo mismo, yo he dejado ya de replicar las cifras oficiales generadas por parte de las autoridades. De hecho, cuando las propias autoridades, luego del famoso llamado de atención que hizo el presidente de la República, el jefe de gobierno diciéndole a su propio gobierno que le diga la verdad al país, por muy dolorosas que sean las cifras, y al día siguiente hubo autoridades que reconocieron que las cifras oficiales no eran las cifras reales, de verdad, a mí ya no quiero utilizar la palabra pereza, porque esto no se trata de pereza, pero me dio de sazón, desencanto, compartir esas cifras o comentar abiertamente esas cifras porque no terminaron respondiendo a la realidad. Entonces hoy siento, y es verdad, que las cifras ya se convirtieron en un tema mecánico y cotidiano, totalmente cotidiano, sin una explicación mucho más, digamos, contundente de cómo se manejan estas cifras, por qué no se mueven determinados parámetros o determinados datos, por ejemplo, el dato de los recuperados que no se ha movido. De verdad, o sea, yo coincido con eso y el ver a mucha gente ya en la calle haciendo sus actividades cotidianas, los controles se han relajado totalmente, José Antonio. Son contados con los dedos de una mano, los controles que yo, por ejemplo, el día de hoy pude apreciar en la parte centro-norte y norte de la capital de la República, contados con los dedos de una mano. Entonces, suscribo también el mensaje que estoy recibiendo. Con esas cifras irreales, ¿cómo se toman decisiones? ¿Cómo se toman decisiones? Yo realmente no lo comprendo. Ayer, evidentemente, con el anuncio de las medidas económicas, que ya lo vamos a comentar más adelante con Marco Flores Troncoso sobre esto, sobre las medidas económicas, que también tenemos eso para hablar mucho el día de hoy, dejamos de hablar del tema de la pandemia. Hoy la noticia es Guayaquil. La noticia es Guayaquil. La próxima semana no tengo dudas que la noticia será Quito. Pero déjame decirte una cosa, ¿te acuerdas que hace algunos días estábamos conversando respecto a que ese imaginario que gran parte de la ciudadanía creía que tú llegabas al límite entre cantón y cantón, no te iban a dejar pasar, ¿no? Porque al inicio un poco ese era lo que te decían, ¿no? No puedes viajar de cantón a cantón, no te puedes movilizar, no puedes salir. Y claro, tenía su lógica, ¿no? Tú quieres contener de alguna forma, a tus ciudadanos dentro de un lugar supuestamente hermético para que no venga nadie de otro cantón y pueda contaminar o pueda infectar o pueda contagiar a alguien de tu ciudad y que esto se descontrole. Mi hijo terminó la universidad, ya se graduó, bueno, ha terminado la universidad, la graduación seguramente va a ser en un par de meses. Y después de estar aquí un par de semanas, su abuela, ¿no? La mamá de su mamá, mi ex esposa, tu buena amiga. Usted habla de la doctora Dag Martil. Así es, tu buena amiga. No, mía también, es buena amiga. Más suya que mía, pero también pana.
de tu generación. Sí, O de la claro. nuestra. No, de la nuestra. Sí. De la nuestra. La abuela de ella estaba un poquito delicada. Ella vive en Charapotó, en San Clemente, ¿no? En San Clemente, muy cerca de Charapotó, ahí en Manaví. Y mi hijo me preguntó la semana anterior, me dice, oye, papá, ¿tú crees que yo pueda llegar? Le digo, no creo, le digo, porque hay controles y lo demás, y digo, por aquí y por acá. Y al final, él averiguando, le dijeron, mira, sí se puede, con tal que tú llegues a tu destino antes de las 2 de la tarde, tú te puedes movilizar. El día de hoy salió a las 5 de la mañana y a las 12 ya estuvo en la casa de la abuela en San Clemente. Y me dicen, papá, no hubo un solo control, nadie me paró. Desde Quito hasta San Clemente, hasta Charapoto. Sí, no lo paró nadie. Es más, tuvo un problema con el embrague del vehículo. Y se paró. Se paró, me llamó, me dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, no tengo. Se paró un poquito más allá, en la Concordia. ¿No? Se paró en la Concordia, buscó un mecánico, el mecánico le fue a buscarle el repuesto, consiguió el repuesto, le bajó la caja, le arregló el embrague. Y siguió. Se demoró una hora, subió el carro y se fue. 80 latas le sacaron. Ya el país dejó el semáforo rojo. En fin. De esto habrá que seguir hablando, Flaco. Flaco, hablemos de economía, te propongo. ¿Qué te parece? Estoy chiro, no te puedo prestar plata. Estoy de la familia Chiriboga. A ver, tú tienes chance. Yo no puedo por alguna razón. No sé si ya tenemos en primera plana colgados los decretos, pero déjame entrar a mi cuenta Twitter. Pero tenemos en la Yo por alguna razón no puedo entrar desde mi pero tengo los decretos aquí en el del. A ver, si quieres te pongo esto. A ver, vamos a hacerlo completo. Vamos a hacerlo bien. Veamos qué me vas a poner, sino para poner lo que yo tengo acá. A ver, ya está. ¿Cuál quieres? Ah, perfecto. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 60. Qué barbaridad, ¿cómo se firman decretos? Ya. Muy bien, muy bien. El señor José Antonio Sánchez Pacheco acaba de ganarse un portazo. Se ha ganado un punto de quienes hacemos primera plana. Ustedes pueden visualizar en este momento en pantalla, este es el enlace de la página web de la Presidencia de la República. Hoy se han emitido, durante toda la jornada, se han emitido 12 decretos ejecutivos. Estamos presentando ahora mismo los 10 decretos que tienen que ver con la, digamos, supresión de algunas empresas y de instituciones. Voy a empezar por ahí. Y voy de orden ascendente a descendente. El 1064, allí ya se confirma el anuncio del señor presidente de la República ayer. Se suprime el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliario y su comité. Esa es una institución pública adscrita al gobierno central, es decir, el presidente de la República puede tranquilamente disponer una reorganización del gobierno central y eliminar en este caso Inmobiliar. Bajo la misma óptica, se suprime el Servicio de Contratación de Obras, el SECOP, que no es lo mismo que el CERCOP, por si acaso, porque creo que ha habido una confusión en estas horas con el anuncio del presidente. El CERCOP es el Servicio de Contratación Pública, el SECOP es el Servicio de Contratación de Obras. El SECOP se suprime. Y se dispone la extinción de empresas públicas, para lo cual se abre todo un proceso de transición. De la unidad de almacenamiento, una EP, que nosotros ya lo habíamos comentado ayer en este espacio, en el sentido de que la naturaleza de esta empresa pública era la de justamente facilitar la comercialización de los productores, por ejemplo, de arroz, en tiempos de abundancia, en tiempos en los que seguramente hay una sobreoferta, comprar a los productores a un precio conveniente para evitar que se pierda esa gramínea y luego almacenarlas en sus silos hasta que venga la época de vacas flacas, pero no perjudicar o apoyar de alguna manera al agricultor. Esa era la naturaleza de la Unidad Nacional de Almacenamiento, que entiendo lamentablemente no terminó de funcionar. Que es una lógica bastante sensata, ¿no? La existencia de esa institución. Claro, exacto, desde la lógica. Entiendo que no terminó de cuajar aquello. La extinción de la empresa pública
TAME, que nació como Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos hace muchos años, que luego se convirtió en la línea aérea del Ecuador y se convirtió después en empresa pública. Sobre TAME hay una serie de comentarios que ya los vamos a analizar, en el sentido de que TAME manejaba el monopolio de determinadas frecuencias, que TAME ha sido mal administrado, que parte de la quiebra de TAME tiene que ver con la plata que le debe el gobierno de Venezuela. Bueno, un montón de cosas que se han dicho. Lo cierto es que con TAME se ha iniciado este proceso de extinción. Habrá que revisar el decreto ejecutivo para ver qué van a hacer con las rutas, qué van a hacer con las aeronaves, qué van a hacer con los activos que tiene TAME. La extinción de la empresa pública Siembra EP, que yo te decía, José Antonio, nunca la había escuchado, no tenía la menor idea de la existencia de esta empresa pública, no había escuchado jamás el nombre de la empresa pública Siembra EP. Ya lo vamos a investigar. Se dispone la extinción de la empresa pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador. Quiero revisar este decreto para ver qué mismo va a pasar con los medios de comunicación. No dice en detalle. No dicen detalles. ¿Lo estás revisando? Lo revisé ahora porque nosotros íbamos a hacer una publicación. El día de ayer yo les había comentado de que se mantiene Ecuador TV y se mantiene la radio pública. Adicionalmente también se va a mantener el telégrafo. Pero no lo dice, mira, te lo voy a poner. Ahí está. ¿Sí? Está aquí. Ese es el decreto de los medios públicos, ¿eh? Este es el decreto de los medios públicos del 59. Aquí está en la parte pertinente el decreto. Sírvase de la lectura, señor secretario. Disponer la extinción en el artículo 1. ¿Cuántos artículos tiene, Flaco? Apenas 4, 7, 5, 7. 6. A ver, pero no vamos a leer todos. Póngale. Pero al ojo yo Dispone no veo... la extinción de la empresa de medios públicos. Dice, durante la liquidación, en un plazo máximo de 60 días desde la expedición del presente decreto, el gerente general, en conjunto con la EMCO, deberá efectuar las acciones necesarias con miras a que la empresa cuente con la mayor cantidad de activos líquidos. Fenecido el plazo previsto en el anterior artículo, la empresa pública Medios de Comunicación, Medios Públicos, entrará en proceso de liquidación. Habla del directorio, la designación de un liquidador. Cumplido el plazo de liquidación previsto en el artículo anterior, el liquidador deberá transferir al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de Información todos los activos y pasivos, incluyendo los derechos litigiosos de la empresa pública Medios de Comunicación. Aquí abro un paréntesis. Se refiere a los medios. O sea, el telégrafo, la radio pública y Ecuador TV pueden ser considerados activos que pasen a manos del Ministerio de Telecomunicaciones, en cuyo caso, si es que siguen funcionando, dejarán de ser medios públicos y se pasan a convertir ya formalmente en medios gubernamentales. No sé. No lo sé. No sé. Síguele subiendo. Eso no ha habido una precisión respecto al tema, pero de lo que yo otra vez dan el plano para la especulación, por Dios. De lo que tengo entendido es que se van a convertir en empresas mixtas, serían, ¿no? Porque, digamos, si no tendrían que contar con un presupuesto y un financiamiento o sea, un presupuesto básicamente para poder funcionar durante el año, ¿no? Y no recibir, obviamente, publicidad ni nada de esa clase de cosas, pero lo que tengo entendido es que sí van a recibir publicidad y se van a autofinanciar. Síguele subiendo. No encuentro nada. No hay nada así en detalle. Yo le eché un ojo a esto. No puede ser posible que se emita un decreto y no te expliquen qué va a pasar con los medios. Bueno, esas son las cosas que yo en lo personal no termino de comprender. Pero bueno, habrá que seguir esperando. Y hay gran incertidumbre a la interna también, ¿no? Por supuesto. Fomenta la incertidumbre. Y pasa en todos, en todos los segmentos de las empresas y de las instituciones. Se dispone la extinción de la empresa pública de desarrollo estratégico Ecuador Estratégico, de la empresa de ferrocarriles del Ecuador, de correos del Ecuador y de CEAR. Le habían puesto en el discurso al señor presidente crear. Y nosotros no sabíamos qué era crear. Pero crear no era una agencia de publicidad. Sí, pero estaba en el discurso del presidente. Ah. Como en el discurso del presidente escribieron OASI con S y OASI es con C. Claro. Pero bueno, la de empresa pública de los centros de entrenamiento para el alto rendimiento. Eso está justamente esos son los decretos ejecutivos. ¿Puedes darle un clic hacia atrás? El número 2. El 2. Claro. Te cuento que ha llegado nuestro invitado ya, ¿no? Ok.
y de eso vamos a hablar con nuestro invitado. El 1053, el 1054. El 1053 habla de la reforma vinculada a la estabilidad de los trabajadores o de los servidores públicos, en la reducción de su jornada laboral y lo que ha anunciado el Ejecutivo, la reducción de sus remuneraciones. Esto ha generado una gran discusión. Lo vamos a estar conversando en estos días justamente en nuestros espacios, tanto en la mañana cuanto en la noche. Y el otro, el 1054, que ya instrumentaliza la eliminación del subsidio a las gasolinas extra Ecopaís y al diésel para uso automotriz, camaronero y de otras pesquerías, y liberaliza sus precios. Comienza justamente con una decisión, José Antonio, de reducir, ya está en vigencia esto, hoy ya está en vigencia, esto entró en vigencia a las 0 horas. Sí, y ya se pudo observar en las gasolineras los nuevos valores, ¿no? Ya bajaron. De $1.85 a $1.75 el galón de la extra, de $1.037 a $1 el galón del diésel. Esto al menos se va a mantener hasta el 30 de junio, porque a partir del 1 de julio, eso dice el decreto ejecutivo, comenzará a regir el sistema de bandas. Vamos a ver con qué precio del petróleo llegamos ese día y cómo se va a manejar justamente ese sistema de bandas. Y ahí nos vamos a dar cuenta realmente si hay o no la eliminación del subsidio. Claro que sí. Ahí está el señor economista Marco Flores Troncoso. Mauricio, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Qué gusto. Le presento a José Antonio, mi compañero. Economista, buenas tardes, ¿cómo está? Saludos. Marco Flores Troncoso, ex ministro de Economía y Finanzas, ex diputado de la República, analista económico, además integrante del Foro de Economía, con quien hemos, digamos, concertado esta entrevista para hablar un poquito sobre su visión en torno a las medidas económicas que han sido anunciadas por el presidente de la República. Y quiero empezar desde lo global para luego ir particularizando un poquito algunos elementos. ¿Cómo lee Marco Flores Troncoso de modo general los anuncios económicos presentados ayer a las 7 de la mañana por el presidente Lenín Moreno? Bienvenido, economista. Bueno, gracias por tenerme con ustedes. Un saludo a toda esa audiencia. Mire, hace pocos minutos acabo de terminar una charla en la Universidad de Cuenca y, claro, la preocupación de los estudiantes y de los profesores es la de ustedes, la misma. Y voy a resumir un poco de lo que se trató. Yo creo que el gobierno ha cometido un nuevo error en cuanto a la conducción de la política económica. Para nadie es una sorpresa que el Ecuador requiere dinero, y no poco dinero. Requiere al menos 12.000 millones de dólares. Mis cálculos siempre fueron 13.000 millones de dólares. Pero tomemos lo que dice el gobierno, 12.000 millones. Aquí la gran disyuntiva, Fabricio, es a quién le vamos a cobrar los 12.000 millones. ¿Dónde va a recaer el ajuste? Punto número 1. 2. No se olviden de restricciones enormes y graves que tiene en este rato la economía ecuatoriana. En primer lugar, la economía ecuatoriana está en depresión. ¿Qué significa depresión? Significa que todo ha caído. La recesión es la reducción, la caída del ciclo económico, pero que generalmente se revierte en corto tiempo y a veces se revierte autónomamente por sí mismo. Y a veces requiere de ciertas medidas de política económica. Siempre hay que introducir medidas contracíclicas, es decir, contra la caída del ciclo, ¿no? Y reactivar la economía. Y la economía se recupera. Pero la depresión es cuando el ciclo económico está en el fondo del abismo, cuando todo cae, y aquí todo ha caído. Ha caído las importaciones, las exportaciones, cae el sector de la construcción, cae el sector del comercio, el sector turismo prácticamente está destruido y semi-paralizado. Gran cantidad de empresas no pueden sostener su capital de trabajo. El desempleo, el subempleo, el hambre y la necesidad han crecido masivamente. Miren ustedes las publicaciones que está haciendo IMACRO y que están haciendo las principales revistas y las principales publicaciones de organismos internacionales sobre la situación de la economía, pronosticando un decrecimiento de la economía. Significa que hay menos para todos nosotros, que cada vez hay menos para los que estamos, con mayor razón para los que vienen. Ni siquiera abastecemos a los que estamos. Y se está pronosticando un decrecimiento de la economía entre el 6 y el 10%. Eso es entre 6.000 y 10.000 millones de dólares fácilmente en el año. La economía se mide por el Producto Interno Bruto, por el PIB que oye la gente, que es la suma de todo lo que se produce en el año,
a los precios que se producen. Entonces, si va a decrecer la torta, todos vamos a tener menos. Y eso significa menos empleo, destrucción de empleo. No solo menos empleo, sino destrucción de empleo. Y significa más pobreza. Esa es una grave restricción que tenemos. Tenemos otra grave restricción porque la crisis económica viene desde antes de la pandemia. Cuidado, aquí nos lavamos las manos culpándole a la pandemia la crisis económica. La pandemia lo que ha hecho es dar el puntillazo final a la economía. O sea, ¿esto iba a pasar con o sin pandemia o no? Pero no en el estado que está pasando, sin duda. Claro, la pandemia termina por acelerar las cosas, ¿no? Pero por supuesto y de manera grave. Entonces, el otro problema que teníamos, no solamente es el de la falta de crecimiento que acabo de señalar, una economía que no crece desde hace varios años. Los ingresos, mire, el ingreso promedio es el que mide en definitiva la capacidad adquisitiva de una persona. Y el ingreso promedio del ecuatoriano ha retrocedido 8 años. Estamos con el ingreso promedio del año 2012. Y la tasa de crecimiento de la economía se ha venido desacelerando desde hace ya casi 8, 9 años. Y no solamente eso, sino que ha venido cayendo el consumo de las familias. Todo esto antes de la pandemia. Además, el nivel de pobreza antes de la pandemia había crecido. Mira usted la pobreza como la mira. Necesidades insatisfechas, pobreza extrema, pobreza por ingresos, pobreza multidimensional. Todas las formas de medir la pobreza han empeorado antes de la pandemia. Viene la pandemia y claro, tenemos esas restricciones y una más. 61% de la fuerza laboral en desempleo abierto o en desempleo disfrazado, que aquí se llama subempleo, que son trabajos precarios con ingresos inestables y la gente viviendo en necesidad y en hambre. Así estábamos. Y nos cae esta pandemia, le cae al mundo y por supuesto el Ecuador es más golpeado por la fragilidad en que la recibe. Sin reserva monetaria, sin ahorros, con una situación fiscal que bordea entre la iliquidez y la insolvencia, con los mercados financieros privados cerrados en el exterior. Entonces, nos ha golpeado esta crisis por primera vez que yo recuerdo en muchos años. Esta crisis le ha golpeado a la economía por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. ¿Por qué por el lado de la oferta? Por el lado de la oferta porque ha paralizado la producción en un alto porcentaje. Y por el lado de la demanda porque prácticamente ha paralizado el empleo. Y entonces el consumo se ha reducido y la capacidad adquisitiva también. En esa situación nos encontramos. La pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuáles son las cosas que podemos hacer? Primero, para tener los recursos y segundo, para enderezar la economía. La buena noticia es que todo eso sí es posible hacerlo. Ahora, economista, buenas tardes, ¿cómo está? Usted hablaba más o menos de 12.000 millones de dólares, que es lo que se necesita al año para que el Ecuador cubra sus gastos, ¿no es cierto? Esto da más o menos a 1.000 millones mensuales. Según el presidente en su cadena del día lunes, o del día martes, perdón, ayer. Sí, del día martes, hablaba de que se va a hacer todo un recorte presupuestario y van a llegar más o menos a 4.000 millones de dólares. Pero todavía, obviamente, le faltan 8.000 millones de dólares. Con este panorama que usted nos ha expuesto y que resulta triste, dramático y bastante real, porque al final del día, mientras no nos digan absolutamente la verdad, nosotros no vamos a saber en qué medida y en qué parte de la cancha debemos jugar y para dónde debemos patear la pelota. No es lo mismo en un partido de fútbol ir ganando 6-0 que te estén ganando 15-0. ¿Cómo usted ve la reactivación? Es decir, nosotros hemos invitado a muchos analistas aquí al programa y muchos han coincidido mal o bien, según la orientación ideológica en la cual estén, de todas estas realidades, porque no se las puede ocultar, están ahí y se las pueden cuantificar. Pero digamos, hablemos ahora hacia adelante. Es decir, ¿qué alternativas tiene el Ecuador con el panorama que usted ha descrito? Sí tiene alternativas. No serán fáciles, pero tampoco son imposibles.
y no será la primera ni la última vez, tal vez no con la intensidad actual, pero no será ni la primera ni la última vez que se enfrente una crisis. Aquí hay varios puntos cruciales. El primero, la dirección de la política económica. Y me voy a referir, a ver, es innegable la necesidad de recursos que tiene el Estado, que tiene el presupuesto y que tienen las familias ecuatorianas y las empresas ecuatorianas. Con el agravante de que estamos dolarizados, ¿no? Que nuestro campo de acción es, digamos, solo exportaciones, solo remesas y solo préstamos. Yo diría más bien agradeciéndole a Dios que estamos dolarizados. Bueno, claro. A ver, vamos por esto, ¿no? Vamos por eso. Eso es un punto importante. Sí, algunos dicen que si no estuviéramos dolarizados estaríamos solucionando problemas. Entonces Venezuela debería estar muy bien, porque ellos prácticamente van a fundir la máquina de hacer billetes, ¿no? Ya no se sabe cuántas veces han cambiado de moneda y han eliminado los ceros. Y ahora con el último incremento sustantivo de salarios que acaba de hacer el señor Maduro, los venezolanos están ganando un promedio de $3 al mes. Eso es lo que gana. Porque si algo hace la máquina de imprimir billetes sin respaldo quiere decir sin crecimiento económico, es destruir el poder adquisitivo de las personas. Por eso, más del 85% de los ecuatorianos quieren seguir en la dolarización. Vea, el verdadero padre de la dolarización de este país se llama Stephen Hanke. El profesor Stephen Hanke de la Universidad de Johns Hopkins, aquí le acaba de hacer una nueva entrevista de las 20 que creo que le ha hecho vistazo. Y él dice que si Ecuador saldría de la dolarización, lo que le espera es un camino peor al de Venezuela. Y Hanke es el profesor más consultado en el mundo por los gobiernos. Fue él el que sugirió al Ecuador la dolarización. Y él es el verdadero padre de la dolarización. Es una persona de un gran conocimiento y una gran experiencia. Es lo que ha venido aconsejando a los argentinos. Que les dice, ustedes tienen dos problemas. El uno es el peso, que no vale nada. Es un papel que ustedes tienen, pero que no vale nada. Y el otro es el Banco Central que emite esos papeles. Salgan de los dos, les dice. Muy bien. Si no tuviéramos dolarización en este rato, José Luis, ¿no? José Antonio, como el vals de la Chabuca Grande, ¿no? Ese sí, un poco de humor cae bien en medio de tanta cosa, ¿no? Si no tuviéramos dolarización, ¿usted se puede imaginar cómo estaría la tasa de inflación? No, terrible, claro. ¿No? Si no tuviéramos dolarización, usted se podría imaginar cómo estuviera el tipo de cambio, con el problema que tenemos. Aquí la gente literalmente se daría puñetes por comprar un dólar. Entonces el precio del dólar sería cualquier cosa. Y eso terminaría de liquidar la difícil situación de las familias. Pero ese no es el tema de sus preguntas ni de la reflexión. Solamente como usted tocó el tema. Porque es una gran mentira. Estos son pretextos para lograr ciertos propósitos, ¿no? Yo se lo decía en el contexto. No, yo he oído, hay mucha gente que, no mucha gente, pero les oigo a los políticos, ¿no? Les oigo a los políticos. Yo no le decía con el fin de argumentar que con una moneda local estaríamos mejor. Mi reflexión iba orientada hacia que tenemos con la dolarización menos caminos de atraer el dinero de afuera. Es decir, lo podemos atraer a través de exportaciones, de remesas. Pero eso no es culpa de la dolarización. Vamos analizando eso si usted quiere. Porque usted está planteando, usted parece economista y de los buenos, porque está haciendo preguntas buenas. En realidad, el banco se maneja bien la plata en la casa. Eso, en realidad, solo en mi casa. Le digo de verdad. Miren, la dolarización no es la culpable de que aquí no venga la plata, no venga la inversión y que más bien salga. Aquí la ruptura de la competitividad y la ruptura de la competitividad productiva y de la competitividad tributaria no es la dolarización. ¿Cuál es la moneda que más se aprecia en el mundo prácticamente todas las semanas? El franco suizo. Y mire cómo están los suizos. Usted ha visto que los panameños se quejen de que están dolarizados, le dan gracias a Dios. Llevan más de 100 años dolarizados. La economía panameña crece. Es decir, cuando usted tiene un país con una inestabilidad económica, política, financiera y un mercado de capitales del tamaño de una uvilla como es en el Ecuador, entonces la dolarización fue un recurso de última instancia que ha permitido estabilizar las cosas y que ha permitido que la gente encuentre en esa estabilidad la estabilidad para su salario y su poder de compra. Entonces, uno tiene que pisar en el terreno donde está.
Y estamos en el Ecuador, no estamos en Suiza. ¿Cuáles han sido los problemas fundamentales que han deteriorado la inversión que a la que usted se refiere? No esta dolarización, pues el exceso de impuestos para empezar. Se ha roto la competitividad tributaria. Si usted masacra con impuestos, el inversionista no viene o el que está se va a otro lado. Y el que se queda decide no invertir mucho, sino mantener lo que ya tiene. ¿Por qué cree usted que Mario Centeno en tan poco tiempo logró una afluencia tan dramática de recursos? Por ejemplo, al sector turismo, porque se abrió al mundo, porque redujo los impuestos, han bajado el IVA. Mire lo que acaba de hacer Alemania hace menos de 10 días. Acaba de bajar el IVA para reactivar la economía del 17 al 7% en determinados sectores, por ejemplo, y eso a mí me interesa mucho porque yo escribí un artículo haciendo una propuesta que ahora veo que Alemania también propone, ¿no? Bajando en definitiva costos de producción. Pero con esta reforma tributaria que ha hecho el señor Moreno, esta última, vamos 37, escuchen esto, 37 reformas tributarias en 13 años, casi 3 por año. ¿Usted quiere que vengan los inversionistas aquí? Si usted quiere que los ecuatorianos no saquen la plata del país, porque aquí se dice que son malos ecuatorianos y son unos antipatrias los que sacan la plata de aquí. ¿Por qué? Son ecuatorianos que pagaron impuestos y han ganado su dinero en legítima ley, honorablemente. No estamos hablando de los pillos ni del narcotráfico. Y pueden llevar su dinero donde les dé la gana. El problema es generar estímulos para que no saquen el dinero. La forma no es insultándoles ni diciéndoles esto, sino que la economía sea lo suficientemente atractiva para que decidan invertir aquí. Y para que digan, no, yo en mi país... También, sí. Para eso, por ejemplo, también me imagino yo que hay herramientas de política pública que se pueden echar mano, ¿no? Las salvaguardias arancelarias, el ISD, no sé cómo le ve usted eso. Exactamente. Lo que trato de decirle es que la gente saca su dinero porque no tiene seguridad, no tiene una economía que le ofrezca o que se torne atractiva para la inversión. Y por eso estamos en los últimos índices, por ejemplo, en el Heritage Foundation, que acaba de publicar el índice 2020. Siempre estamos en los últimos lugares, solo Venezuela está más abajo. Y nosotros estamos con los africanos. Y además porque legalmente lo puede hacer, ¿no? También. Porque al sacar el dinero de aquí, se paga un impuesto que es legal y usted tiene la autorización de sacarlo. O sea, no está cometiendo una ilegalidad a una persona que lo hace, claro. Digamos, en el estricto derecho, ¿no? Además, la gente no saca el dinero en una bolsa de pan, ni en una bolsa del Supermaxi, sino a través de giros bancarios. Salvo los delincuentes. Bueno, hay algunos que sí, ¿ah? Bueno, por eso digo, salvo los delincuentes. Entonces, lo que hay que hacer aquí es generar una política económica que haga atractivo que el dinero se quede. Pero además, vea, para concluir este punto, déjeme hacerle una reflexión. Porque me debe la respuesta de las alternativas para salir de esto. Todavía no llego a eso. Usted me hace unas preguntas y cuando voy a contestar me pregunta otras cosas. Miren, pero déjeme decirle esto. Es tan absurdo este argumento. Es tan absurdo este argumento de que son malos ecuatorianos, los sacan la plata. Hay que hacer que se quede la plata por atractivo, porque es bueno invertir en el Ecuador, porque hay negocio, porque hay seguridad y porque se puede ganar plata en el Ecuador. ¿Cuál sería el argumento que nosotros tenemos, Fabricio, para pedir que venga la inversión extranjera directa al Ecuador? Que vivimos llorando porque venga la inversión. Entonces los canadienses, los holandeses, los alemanes o los americanos que vienen a invertir aquí, en sus países deberían decirles que son unos antipatrias que sacan la plata en vez de invertir en sus países y llevan al Ecuador. El mundo no funciona así, pues, y menos el mundo globalizado. Ok, usted me dice cuáles serían las alternativas. ¿Para qué? ¿Para el crecimiento económico, me preguntan? Sí, para salir de, o sea, usted ha descrito unas circunstancias y unas realidades que son innegables, que están ahí y que son dolorosas, ¿sí? Desde cualquier punto de vista. Pero yo creo que ya es el momento de, tenemos esta realidad, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para no seguir despidiendo gente, para ser lo suficientemente creativos, para impulsar la parte de la productividad? Ayer dábamos cuenta de que en un decreto se ha eliminado los ferrocarriles del Ecuador cuando son una herramienta que fácilmente podría contribuir al desarrollo turístico del país como una herramienta más, pero no como el centro, ¿no? Pero en cambio se le dice chao. Pero sin duda.
Le voy a invitar a usted al Foro de Economía como miembro honorífico del foro. Uy, Mire, pero para servir el café nomás, mi querido no. economista. La gente que piensa bien con usted es la que nosotros buscamos. Mire usted lo siguiente. A Fabricio no, porque Fabricio siempre se va a quedar en la prensa. A él le ha gustado siempre ser periodista ya tantos años. Pero mire usted lo siguiente. Lo primero que le digo yo es que el presidente Moreno se ha equivocado en la dirección de las medidas. Nadie desconoce que necesita la plata. Sería torpe desconocer eso. Pero esa no es la forma de lograrlo. Usted no puede pensar en que va a reducir el déficit y que va a reducir las necesidades de financiamiento, botando trabajadores a la calle, haciendo que los sueldos se puedan reducir a la mitad con estas dos leyes que acaba de aprobar, porque eso es lo que va a pasar. Mucha gente va a quedar desempleada y en la reentrada a los trabajos le van a pagar mucho menos. ¿Qué es lo que está haciendo? Afectando el presupuesto familiar. Pero no se olvide además de una cosa, que este tipo de medidas, la reducción de la jornada laboral, de las horas de trabajo para poder pagar, no es porque la gente quiere descansar, la gente está como diablo en botella en las casas. ¿Esto para qué es? Para pagar menos. No se olvide que esas son medidas procíclicas. ¿Procíclicas de qué? De la depresión. Es decir, son medidas que clavan más adentro de la depresión. Por otro lado, usted no les puede pedir a las empresas y a los empresarios que sigan nomás pagando los sueldos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las empresas ecuatorianas, y aquí les doy un dato a los dos, 98% de las empresas ecuatorianas, del total de empresas, son micropymes y pymes, es decir, microempresas, pequeñas y medianas empresas. 98% del total. Esas empresas tienen una economía muy frágil. O sea, solo el 2% del total de empresas son las grandes empresas o los grandes emporios. Mucho menos del 2%. En realidad Pero están habla, de 1,5. Pero habla en cantidad, digamos, de empresas, el número de empresas, no de lo que manejan en recursos. Hablo por el número de empresas. Evidentemente, las más grandes son las que más empleo generan, pero las micro, las medianas y las pequeñas son donde trabaja aquí la mayor parte de la gente. Por ejemplo, los que no pueden entrar a esas empresas. Por ejemplo, una señora que venda almuerzos, un carpintero, un hojalatero, un sastre, cualquiera de estas personas que se ganan la vida diariamente. Pues no estamos hablando aquí de los 5 millones de desempleados abiertos y en desempleo disfrazado. Entonces, no podemos pedirles a las empresas que tienen un grave problema de liquidez que sigan pagando los sueldos. Muy pocas lo pueden hacer. Este estudio que acaban de dar a conocer, lo acaba de dar a conocer Patricio Alarcón, ¿no? Más o menos 28 días pueden resistir las empresas en sus propios pies con todos estos gastos. Entonces, sí hay que mantener el empleo. Hay que mantener además el consumo. Pues si no mantenemos el consumo, se caen las ventas. Y si se caen las ventas, se cae la producción. Y si no hay empleo, con mayor razón se cae la producción y podemos tener un problema de escasez. Súmele a esto la pandemia. Entonces, ¿qué hacer aquí? Si las empresas no pueden mantener el empleo, no pueden seguir pagando a los trabajadores y tienen que despedirlos, ¿cómo logramos que no despidan a los trabajadores y que no quiebren las empresas? Hay una sola fórmula, no hay dos, una sola. Y esa es con ayuda del Estado. Y para empezar, la dirección de la ayuda del Estado no puede ser rompiendo trabajo, rompiendo la cadena de trabajo, además disminuyendo en definitiva la paga a los empleados públicos. Porque esa, por ejemplo, si me permite ahí interrumpirle, economista Marco Claro. Flores, esa decisión que yo no tengo en mi cabeza que haya ocurrido antes, no sé, yo le pregunto a usted que digamos, ese es el estudioso en este tema, pero yo no recuerdo en mi cabeza que en los últimos años o alguna vez en la historia haya ocurrido esto de reducir la carga laboral de 8 a 6 horas y por ende reducir la remuneración. Pero yo advertía en la mañana en el programa de radio que esto es un tema complejo. Yo había recibido un mensaje de una persona que me seguía, que me escuchaba, y me decía, yo soy servidor público, mi esposa también es servidora pública, resulta que entre los dos, juntando nuestros sueldos y haciendo un cálculo de lo que nos van a recortar, les sale que lo que van a dejar de recibir es lo que le pagan a la persona que les ayuda con el trabajo doméstico en la casa. Y hay mucha gente que dice, peor. ¿y ahora cómo pago el arriendo? Y hay gente que dice, ¿y ahora cómo pago mis otras obligaciones? O sea, ¿qué va a pasar con los trabajadores que sí, conservan el trabajo, pero van a recibir menos? Ok.
Vamos desarrollando esto porque todavía no he llegado al punto central. He comenzado a decir que la medida del presidente de la República es totalmente equivocada. Y para eso les narré el panorama de dónde venimos. Hice el diagnóstico más o menos rápido de dónde venimos. No se olviden ustedes que la medida llega en momento de la depresión económica. La depresión es cuando el ciclo, les decía, el ciclo económico está en el fondo del abismo y necesita medidas contracíclicas, incentivar la economía, la reactivación económica, el crecimiento. Si hay algo que no se debe hacer, es introducir impuestos, contribuciones, tasas, aranceles, peor aún despedir a la gente. Esto no tiene que ver con las reformas laborales. Las reformas laborales son importantes y necesarias, pero las reformas inteligentes y tomadas en el momento oportuno. ¿O ustedes creen que porque hay una reforma laboral, como dicen algunos señores que les oigo en la televisión, queremos dar trabajo a 5 millones que no están trabajando? ¿Ustedes creen que el cambio de leyes da trabajo o el crecimiento económico? Entonces, si algo no se debe hacer, es justamente lo que se está haciendo, lo que se está proponiendo. Ningún país en el mundo está haciendo eso ahora. Entonces, le dejamos al presidente todavía con de dónde sale el financiamiento. Si ustedes me dicen que no haga esto, ¿no es cierto? Díganme de dónde saco la plata. Yo le voy a decir que va a ser el próximo trabajo que vamos a publicar. Y le voy hoy a decir una cosa a usted, Fabricio, y a usted, José Antonio. Les voy a dar una sencilla primicia, que es un paper que voy a publicar en las próximas horas. Les voy a decir en qué consiste una parte importante de mi propuesta y en general de la propuesta del Foro de Economía. Mire usted, hablemos de 12.000 millones de dólares. Yo me he dado un campo un poco más amplio y por eso hablo de 13.000, podríamos llegar a 14.000. En Buenora, gracias a Dios, sí necesitamos menos. Pero hablemos de esa cantidad, 14.000 millones de dólares, ¿verdad? ¿De dónde viene la plata para eso? ¿De dónde podemos sacar la plata? Porque lo que no se puede hacer es pasarle la carga a los trabajadores ecuatorianos, lo que le ha dicho esta señora, lo que le ha dicho este matrimonio. Y mucho menos dejarles a los trabajadores sin empleo o reducirles el sueldo, porque es una reducción de sueldo, aunque sea de 9 meses, que no va a ser de 9 meses, ¿no? Si algo no puede hacer, es usted pasarle el ajuste a los trabajadores, que son los más sensibles y los más débiles. Ya nos ocuparemos del tamaño del Estado, de la reducción del Estado, del gasto público, de todo eso. Ahorita estamos en pandemia y en recesión, y tenemos que atender las dos cosas. ¿De dónde viene la plata? Solo puede venir de dos fuentes. De fuente externa, de origen externo, y de fuente interna. Vamos con la primera. ¿Qué tenemos afuera? A ver, han ingresado al país 1.490 millones de dólares de los multilaterales. Aquí déjeme hacer algunas aclaraciones, que es bueno que la prensa independiente y honesta sepa. Pero, perdón que le interrumpa, se refiere a los últimos, a los que anunció ayer el presidente que ha ingresado. Al Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la CAF. Sí, a los créditos de emergencia. En primer lugar, los créditos de emergencia no tienen condicionalidad de los multilaterales, porque son de emergencia. Usted no puede generar condicionalidad cuando la gente está muriéndose o cuando hay un terremoto. Usted no puede ir con un programa en el medio del terremoto y decir, pero me tienen que reducir el déficit y bajarme el gasto, si no, no les doy la plata. No tienen condicionalidad. Segundo, no es verdad, absolutamente le puedo decir, no es verdad que los organismos multilaterales condicionen el pago de la deuda a la entrega de sus créditos o de sus desembolsos. Mire, hace menos de 10 días la señora Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario, para desgracia del economista Martínez, acaba de hacer una declaración al Financial Times, que aquí habría que ponerla en cuadro y mandárselo a regalar. La periodista le pregunta y le dice, oiga, ¿y el Fondo Monetario qué va a hacer? Porque si Argentina no paga la deuda, ¿qué va a pasar con la relación con los multilaterales? ¿Y sabe lo que contesta? Así, exactamente, y sacaron en todos los periódicos en Argentina, ¿no? Lo que contesta y dice es, el Fondo Monetario nunca ha intervenido en las deudas de los países con sus acreedores. Esa es una tradición del fondo y así se va a mantener por siempre. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Porque el Ecuador en marzo pagó 1.297 millones de dólares en capital e intereses de deuda y otros pasivos, un ripo que hizo el señor Martínez. ¿Cómo que esa cantidad si nos dicen que son 341 millones de dólares que se pagaron? No, 343 millones fueron capital e intereses de los bonos 2020.
Los bonos global, correcto. Los bonos global 2020. Pero no fue lo único que se pagó. No, no fue lo único. Ya, esto es importante que usted lo remarque. Se pagaron 341 millones, sí, pero no fue lo único. ¿Qué más se pagó? Bueno, se pagaron deudas, capital e intereses de multilaterales y se pagó la metida de la pata de uno de los ricos que hizo el señor Martínez. ¿Usted se acuerda que el señor contrató 2 créditos de 500 millones cada uno? El uno, y le voy a decir con quién, el uno con Goldman Sachs y el otro con el Credit Suisse. Cada uno dio 500 millones de dólares. En el un caso entregó como garantía, El oro. óigame esto, 1.250 millones de dólares, 1.250 millones de dólares en bonos para recibir 500. Y en el otro caso, entregó como 1.400 millones de dólares para recibir los otros 500. Es decir, entregó una garantía 2.1 veces superior al dinero recibido. Para recibir 1.000, entregó 2.400 y pico de millones en garantía, dando bonos. Pero ¿qué es lo que pasó? Esta es la desgracia que le ha venido al Ecuador. ¿Qué es lo que dispara el riesgo país? ¿Cuándo se dispara el riesgo país? Y le invito a que vea usted cómo marca la curva del riesgo país o el gráfico del riesgo país. ¿Cuándo se destapa el riesgo país? ¿Sabe cuándo? Cuando el Fondo Monetario decide no realizar el desembolso que tenía que realizar en diciembre. Mira el gráfico, mire las cifras. ¿Y por qué el Fondo Monetario decide no realizar y postergar el desembolso? Ahora ya lo sabemos, porque lo acaba de declarar la directora del fondo. Porque el Ecuador le mintió las cifras del déficit. Y el Fondo Monetario dice, la señora Cristalina Georgieva, que de acuerdo a su estatuto tiene que suspenderse los desembolsos y además dice, y el fondo ha hecho muy mal, además de dar este desembolso. Eso es lo que dice la directora del fondo y está colgada la declaración en el Fondo Monetario. Usted puede Oiga, eso de las garantías que entregó el Estado ecuatoriano para recibir estos 500 millones y luego estos otros 500 millones, está comprobado lo que usted está diciendo, porque créame, yo no lo había escuchado nunca. Para mí es una revelación y me deja espeluznado. Pero no solo que está comprobado, sino que está publicado. Yo voy a buscar esa publicación también. ¿Eh? Yo estoy espeluznado con lo que está diciendo economista, créame. Si nos la puede compartir, le agradeceríamos. Pero por supuesto, yo se lo mando, pero además, consulte el Observatorio de la Política Fiscal, abra la pestaña C7 del documento, ellos publican un documento mensual, ¿no? Donde está la ejecución presupuestaria, donde está la deuda, en fin, abra la pestaña C7 y ve ahí todos los pagos que hay que hacer en el año. Y ahí va a ver, entre otras cosas, entre otras deudas, va a haber estos 2 ripos. Los ripos son las obligaciones que uno adquiere con pacto de recompra, pero espere para contarle lo que ha pasado aquí. ¿Por qué se hacen esos pagos en marzo? Que el señor Martínez ha hecho los pagos y luego escondió las cifras. Y yo mucho me temo que ni siquiera sepa el presidente de la República. Mucho me temo. Mire, entregó los 2.400, prácticamente 2.500, ¿no? 2.500. Vea, aquí está el cuadro. Aquí está el cuadro. Esto es sacado del Observatorio de la Política Fiscal. Le voy a dar los datos exactamente. Deme un segundo. A ver. El primer ripo es del 11 de octubre del 2017. Plazo 2 años, 9 meses. ¿Con quién? Con Goldman Sachs. El segundo ripo es con el Credit Suisse. Esto ocurre el 30 de octubre del 2018. Plazo 4 años, 5 meses. Muy bien. Cada uno de estos bancos nos dio 500 millones de dólares. Esto sacado del Observatorio de la Política Fiscal. Aquí están todos los bonos, todo. Muy bien. El señor entregó 2.500 millones en garantía en bonos. Pero como en diciembre el Fondo Monetario ya no hizo el desembolso, el riesgo país comenzó a desbocarse y es cuando más comenzó a subir, como consecuencia de lo cual el precio de los bonos ecuatorianos cayó en picada. Venía, con excepción de los 2020, por supuesto, que cayó en picada. Y el promedio de todos los bonos, de los 10 paquetes de bonos, el promedio era 35% del valor nominal. ¿Y por qué pagaron el 100% del valor nominal los bonos global en marzo? Esperen, usted me hace varias preguntas, pero déjeme terminar una parte. Dele, no. dele. Entonces, miren,
35% llegaron a valer los bonos. Incluso luego del pago de marzo cayeron más todavía. Cayeron como al 26, 28%. Hoy están como el 39%. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted tiene un bono que vale $100, en realidad lo que va a recibir por los $100 son $35. Nadie le va a pagar más. Muy bien. Entonces, estos señores de los dos bancos produjeron lo que se llama en el argot financiero, produjeron las dos llamadas, se llaman margin calls, llamadas al margen. ¿Qué quiere decir eso? Le llaman al Ecuador y le dicen, ¿sabe qué? Yo tengo aquí estos bonos que garantizan la plata que le di y que tenían que cubrirnos de acuerdo al contrato estas garantías. Pero resulta que sus bonos ahora valen solamente el 35%. Así que usted tiene que completarme lo que falta. O me paga la obligación, o me completa con plata, porque ya no quiero más bonos suyos que no sirven, o me completa con plata la pérdida de poder de estos bonos en los mercados. No sé si me explico. Espero que esté claro. En definitiva, nosotros entregamos unos bonos que tenían un determinado valor para garantizar estos créditos. Pero esos bonos perdieron valor. Entonces la garantía en términos reales se redujo. Los bancos que nos dieron la plata dijeron, señores, la garantía vale menos. Entonces complétenme la pérdida. Denme plata o denme una garantía válida. Y no quiero más bonos porque esa ya no es garantía. Entonces lo que hizo el señor Martínez es darles plata. Por eso es que de los $1.297 millones que pagó en marzo, nuestro cálculo es que $846 millones debían y podían haber entrado a la reestructuración de la deuda. ¿Cómo? Para empezar, los $343 millones de los bonos 2020 y más o menos unos 500 y pico de millones de dólares de los repos, de estos repos que le estoy hablando. Eso debía haberse reestructurado y no pagado, pero se pagó. ¿Por qué, economista, por qué hay tan poca transparencia con el tema de la deuda? Siempre, digamos, a los periodistas siempre nos ha sido muy difícil, muy esquivo obtener las cifras reales, ¿no? Siempre, digamos, se otorgan parte de las cifras y no la totalidad. No sé si usted cuando fue ministro era así. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el monto de la deuda externa del Ecuador? ¿No? 64.000 millones de dólares. Para que pueda ayudar. Y le voy a decir de dónde salen. Si usted toma el boletín de deuda pública que publica el Ministerio de Finanzas, usted va a ver que el total de deuda está en 58.000 millones. Pero 3 páginas más adelante hay un cuadro que dice otros pasivos por fuera del endeudamiento público, donde, por ejemplo, están los CETES, más de 2.000 millones de dólares. Esa es deuda pura y dura que hay que también pagar. Esos otros pasivos fuera del endeudamiento público suman 6.000 millones. Si usted le suma a los 58.000 millones, lo que realmente tenemos que pagar son 64.000, al menos 64.000 millones de dólares. Eso significa 62% del PIB. Es decir, una deuda inmanejable, impagable, sin crecimiento económico. Esa es la realidad. Pero no me quiero apartar del punto central, porque yo no he venido aquí a criticar, sino también a ofrecer soluciones. Y a contestarme la pregunta que le he hecho hace media hora. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál es la salida? Eso es lo que digo. He venido a ofrecer soluciones. Miren ustedes, ¿cómo obtenemos los recursos que necesitan? Hemos dicho fuentes externas, ese es un capítulo. ¿Cuáles fuentes externas? Les comencé mencionando, bueno, ya ha recibido el Ecuador 1.490 millones de dólares de los multilaterales. Aquí hago yo una pregunta en voz alta. ¿Alguien sabe dónde está esa plata? ¿Qué se está haciendo? Pero si ni siquiera le pagan a los servidores públicos. Bueno, pero... ¿Sabía usted eso? Sí, claro, por supuesto. Que estamos 20 de mayo y no les pagan a los servidores públicos. Yo sé muy bien los problemas que han habido. Pero lo importante es que esa plata sirva para 2 cosas. Sirva para la salud de la gente, para el tema de la pandemia, ¿verdad? La vida, la salud. Y sirva para reconstruir la economía. Porque la economía puede ir a un colapso si es que no hacemos nada.
Entonces, ahí tiene usted, vamos a dejar ahí, 1.490 millones de dólares. ¿Ok? El año pasado, Fabricio, y ustedes dos recordarán bien, apreciados periodistas, que el año pasado los multilaterales, como media docena de multilaterales, de lo cual aquí se hizo una fiesta pública con bombos y platillos, ¿no? Aprobaron para el Ecuador 10.200 millones de dólares, de los cuales, recordará usted, 4.200 eran del Fondo Monetario y los otros 6.000 eran del resto de multilaterales. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Eso suma 10.200 millones y obviamente está publicada la lista de cuánto daba cada uno. Esto sucedió en el año 2019 y se dijo, ahora tenemos esta plata porque hemos firmado este acuerdo, ¿no?, de consolidación fiscal con el fondo. Entonces, los otros organismos están apoyando con esta plata. Banco Mundial, CAF, BID, Fondo Monetario. Pero resulta que el año pasado, de los 10.200 millones, el Ecuador no ha recibido ni 3.000 millones de dólares. ¿Por qué? Básicamente por falta de capacidad de ejecución. Sin embargo, sí estamos pagando comisiones de compromiso, ¿no? Es decir, estamos pagando comisiones que se pagan cuando no se usan los recursos. Entonces, ahí tenemos nosotros fácilmente 7.000 millones de dólares por utilizar. ¿Qué es lo que hacen los países cuando ocurren los eventos exógenos que decimos los economistas? Es decir, estos shocks, estos eventos que no dependen de nadie, que salen fuera de control. Por ejemplo, un movimiento telúrico, como el terremoto de Manabí, el fenómeno del Niño, la caída en el precio del petróleo. Imagínense esto, la semidestrucción de la economía y la pandemia. O sea, peor no podría haber sucedido. Entonces, este es un evento que además justifica en el mundo y plenamente hacer lo que hacen todos los gobiernos cuando necesitan redirigir recursos. ¿Qué es qué cosa? La reprogramación de los créditos. Desde hace 2 meses estamos pidiendo a nosotros que se reprograme los créditos. ¿Qué quiere decir reprogramar los créditos? Quiere decir ir donde los multilaterales y decirles, vean, señores, ustedes me dieron aquí un crédito para hacer un puente y acá me dieron otro crédito para hacer una carretera. Estoy en medio de esta tragedia, autorícenme para utilizar este crédito para reconstruir la economía, para cuidar la salud de la gente, para que mi gente no se muera. Eso es distinto de la renegociación de la deuda, ¿verdad? No tiene nada que ver. Exacto. No Renegociación es renegocio las condiciones para pagar. Reprogramación, utilizo la plata que me prestaron para otro fin distinto al que contraté esa deuda. Esto es multilaterales. Estos son créditos al 2,5%, al 3%, a 20, 30 años. ¿No? Esto es multilateral. Entonces se pide la reprogramación. Tan cierto es esto que he visto en la prensa. Fíjese esto. Yo no sabía esta situación que le voy a comentar, pero he leído en la prensa que la propia superintendente de bancos, ya no es el Foro de Economía, la propia superintendente de bancos ha venido insistiendo en la reprogramación y en que se use la plata de los multilaterales en el mecanismo que yo le estoy diciendo. Hasta el día de hoy no vemos nada. Solicitaron, pero esto no toma tanto tiempo. Bueno, ahí tiene usted 7.000 millones de dólares. Súmele los 1.490 millones. Y algún otro crédito que a lo mejor se pueda conseguir, que esperemos que no sea hipotecando el petróleo nuevamente a los chinos, que me parece que esa es la razón por la cual se han pasado algunas reformas en la ley esta de reorganización fiscal. Bueno, ahí tiene entonces solamente de la reprogramación 7.000 millones más lo que pueda sumar. Todo esto debe ir a un gran fondo. Obviamente tendrá que tomar parte para sustentar el presupuesto del Estado en la parte correspondiente, en lo que estamos hablando. Ahora vamos al campo interno y aquí viene lo bueno, Fabricio. Aquí viene lo bueno. Y esa es mi propuesta en el campo interno. Pararnos en nuestros propios pies. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué tenemos los ecuatorianos? ¿Qué podemos usar? ¿Qué podemos hacer? Le voy a explicar. Mi propuesta es producir una primera línea de crédito de 2.500 millones. Conseguir 2.500 millones que vienen o vendrían de ¿dónde? Del Sistema Financiero Nacional. ¿Quiénes aportarían? Bancos privados, mutualistas de ahorro y crédito, mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, la banca pública y el CONAFIS,
que es la corporación que se De creó finanzas para atender populares. a la economía popular y solidaria. 2.500 millones pueden poner muertos de la risa, sin duda alguna, si es que se exige a través de política monetaria y política económica la generación de esta línea de crédito. Ahora viene la segunda parte. Si hay algo que no se debe hacer, es pedir que le presten plata poniendo en peligro la solvencia de los bancos o de estas instituciones. Usted tiene que garantizarles bien a estas instituciones para que la gente a su vez tenga la seguridad de que su plata no esté en riesgo, de que los bancos tengan seguridad, de que la banca pública, que todos tengan seguridad de que van a recuperar el capital. Entonces, ¿cómo se hace eso? El Estado emite, llámele bonos, llámele papeles de urgencia, como quiera llamarle, vamos a ponerle bonos, que deberían ser a no menos de 5 años. Y en esos bonos o esos papeles, usted tiene que hacerlos lo suficientemente atractivos. ¿Cómo los hace atractivos? ¿Cuál es la tasa de interés que ha pagado el gobierno ecuatoriano por los bonos globales en el exterior los últimos 2 años? Alrededor del 10%, 9,5%, 10%. Muy bien. Por señalarle un número, póngales a estos papeles un interés, o sea, un cupón del 8%, punto número 1. Es decir, los bancos, la banca pública y todos los que están aportando a este fondo y nos entregan la plata a cambio de los bonos van a ganar 8%. Pero algo más, otro atractivo más. La rentabilidad generada por estos bonos, o sea, la tasa de interés que usted va a cobrar, libérele de todo tipo de impuestos, incluido el impuesto a la salida de divisas. ¿A efectos de qué? De atraer capitales de los residentes en el Ecuador que están en el exterior, porque nadie le va a pagar 8%. Entonces es una buena inversión, es un buen negocio. Libere la rentabilidad, o sea, la renta que se genera en estos bonos, libérele de todo impuesto. Aquí en el Ecuador se paga, para empezar, impuesto a la renta y otras contribuciones, se paga sobre la inversión financiera, lo cual es una barbaridad. No se debería pagar sobre el ahorro. Hay que fomentar el ahorro, liquidando impuestos, no poniendo impuestos. Bueno, libere de todo impuesto esto. ¿Qué más? ¿Qué otro atractivo le pone usted? Estos papeles tienen que ser libremente transables y tienen que tener valor tributario. ¿Qué significa libremente transable? Se puede comprar y vender. Los bancos pueden mañana venderle a Pedro, Joaquín o Fermín. Pero además tienen valor tributario, es decir, usted con estos papeles puede pagar sus impuestos a partir de cierta fecha, que tendría que ser el año 2021, por lo menos el segundo semestre del 2021, si no el 2022. Entonces usted ha generado un papel sumamente atractivo. No solo para 2.500 millones de dólares, esto puede dar mayor capacidad incluso. Con esa plata, más la plata que ha entrado en los multilaterales, tenemos para empezar la reactivación. Tenemos para sostener a las empresas, tenemos para sostener sobre todo el capital de trabajo, ya que no se rompa la cadena de pagos, porque si usted rompe la cadena de pagos, lo que está haciendo es contaminando el sistema de riesgo. Y termino esta parte diciéndole algo. Miremos la estadística. El Ecuador lleva 10 defaults. Es decir, somos el vicecampeón del mundo en el default. Es decir, moratoria de pagos, no pagamos la deuda. De deuda externa. Ajá. Y lo que quiero decirles es que nunca el Ecuador ha tenido moratoria de deuda interna. Siempre ha pagado los intereses. De manera que el Ecuador, por lo menos en la deuda interna, siempre ha sido un buen pagador y siempre ha cumplido los pagos. Ahora el Ecuador está tratando de reprogramar su deuda externa. ¿De dónde más viene la plata? ¿De dónde más sacamos plata? De la reestructuración de la deuda. La reestructuración de la deuda la planteó el Foro de Economía hace 2 años y medio, incluida la deuda con los chinos. ¿Qué significa esto? Si en este año, en vez de pagar los bonos que pagaron, los bonos 2020 y los pagos que hayan hecho adicionalmente, el Ecuador solamente por la suspensión de pago de intereses ahorraría 1.600 millones de dólares. Eso es lo que ahorraría este año y una cifra similar el próximo año. Y el año 2022
3.600, porque el año 2022 hay que pagar ya los bonos 2022, que son 2.000 millones de dólares. ¿Ok? Economista, ahí me detengo un momentito. Usted hablaba acerca de obviamente, inyectar dinero a créditos productivos, que es un poco también lo que contempla algunas de las decisiones del presidente, no en ese tamaño y en ese volumen de dinero. Él hablaba de 1.000 millones de dólares que iban a ser entregados a pequeñas empresas a partir de este 25. Pero más allá de entregarle el dinero, porque, digamos, cuando viene un hijo suyo y le dice, papá, vea, présteme $5.000, usted no coge la plata y le da los $5.000, pues. Para soltar una platita de $5.000, yo supongo usted a su hijo, yo al menos al mío le digo, ¿qué vas a hacer? Y si yo veo que lo que vas a hacer no tiene, digamos, no me vas a poder pagar o no me vas a poder devolver ese dinero, simplemente no te presto o te pongo condiciones o te ayudo a que tu proyecto sea viable. Porque creo que también una de las cosas que no vemos es que no solo con crédito y préstamos vamos a sacar al país adelante. Si no tenemos un plan Ecuador que diga, vamos a ir por aquí, la parte de la productividad va a ir por acá. A esta gente que se va a dedicar a este tema de productividad le vamos a dar préstamos al 2%. A los que quieran arriesgar un poco y es algo que quizás el gobierno o el Ecuador no necesita, le vamos a prestar al 6%. O sea, que el Estado también se moje el poncho, no solo en prestar el dinero y conseguir la fuente de financiamiento, sino también hacer la otra parte de la tarea, que es tener un objetivo. Totalmente de acuerdo, pero algo más. Toda esta plata, todo este paquete, no es que usted tiene que desembolsarlo ni entregarlo de la noche a la mañana. Este es un proceso a lo largo del año, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Entonces, tiene que comenzar. Además, es cuestión de pedir información también a las empresas. Y los pequeños emprendimientos, sí hay un registro y se puede mejorar el registro de los pequeños emprendimientos. Pero una de las cosas que exigen los países que se han introducido en este tipo de políticas, ¿cuál es? Señores, les voy a prestar la plata, pero ustedes me mantienen el empleo. Y entonces, aquí está la plata que les hace falta de capital de trabajo para que compren los insumos que necesitan. El vendedor de llantas para que compre las llantas que va a revender o lo que quiera que sea. El carpintero para que pague las deudas, le pague al oficial, contrate trabajos y salga adelante. Y así, la señora que hace los almuerzos, tome señora, vaya, compre los víveres y siga haciendo los almuerzos, compre las colas, compre lo que sea. Porque la gente ha consumido lo poco que ha tenido en sobrevivir. Y le quiero dar una cifra interesante en este aspecto, porque todavía no he terminado la propuesta, esto es parte de la propuesta. Mire, hace pocos días, la empresa Euronow, la que publica las... ¿Ah? Eureka Now, la que publica las encuestas, presentó un estudio que está colgado en las redes. Ustedes lo pueden consultar. Y llegan ellos a mostrar ahí, y además un estudio muy bien hecho, que el 81% de la población ecuatoriana, mire esto, el 81% de la población ecuatoriana no tiene ahorros para defenderse de la pandemia. No tiene ahorros. Claro, ¿qué va a tener ahorros? Una población pobre para defenderse de la pandemia. ¿Qué significa esto? Significa que si usted pone impuestos, si usted pone contribuciones, si usted pone tasas, si usted en definitiva le mete la mano a la gente, o peor aún, la gente pierde el empleo, o gana menos, o lo reduce, olvídese de reducir la jornada laboral, al final del día le reduce los sueldos, lo que está haciendo es impactando en el consumo de la gente. Es decir, se está llevando a lo mejor una botella de leche de la mesa, un pedazo de carne, un par de zapatos. Eso es lo que está haciendo con el 81% de la población ecuatoriana. Esta es la razón por la cual yo desapruebo totalmente la dirección de la medida. No niego la necesidad del financiamiento. Desapruebo la forma en que se lo hace. Desapruebo sobre qué hombros se deposita la responsabilidad y el esfuerzo, habiendo otras alternativas. Y esas otras alternativas dependen en buena medida, por lo menos en el orden interno, del gobierno.
De manera que hay que mirar las otras alternativas. Economista, le pido no más allá de 2 minutos porque estamos pasados, 2 minutitos. El tema de los combustibles, finalmente se toma una decisión, se elimina el subsidio, se liberaliza los precios de los combustibles y se establece ese esquema de bandas que va a comenzar a funcionar desde el 1 de julio. Hoy se le ha vendido la idea al país de que la gasolina extra ha bajado, al igual que el diésel. ¿Cómo le ve usted, por favor, en 2 minutos? Con mucho gusto. Estamos conversando con Marco Flores Troncoso, exministro de Finanzas, de la recta final de Primera Plana. Por favor. ¿Me escucha, economista? Perfectamente. Sí, le preguntaba que se tome no más allá de 2 minutos para explicarnos su visión sobre la decisión de los combustibles. A ver, el Foro de Economía planteó hace más de un año la eliminación de los combustibles con ciertas restricciones. De los subsidios. De los subsidios, perdón. Con ciertas restricciones. La primera, no toque el gas, el precio del gas. Hay varias razones para eso, aparte de que no significa un peso importante en el presupuesto del Estado. Pero además es un símbolo de la pobreza de este país, con contrabando y sin contrabando, pero ayuda a los pobres de este país. Si usted no puede sacrificar la pobreza de este país de los pobres que consumen el gas, no, bajo ningún concepto. Segundo, mantenga el subsidio al diésel solamente en 3 áreas. La una en transporte público, la otra, la pesca artesanal y agricultura. Sobre todo los tractores, en fin, las máquinas que funcionan en agricultura y lo relacionado con el sector agrícola y ganadero. Y el resto libere el precio del diésel también. El error del gobierno cometido en octubre es que lanzó una medida más o menos parecida, ¿no? Digo parecida porque no hizo las limitaciones que nosotros planteamos, pero a secas. Y lo que nosotros paralelamente propusimos fue no focalizar el subsidio porque usted se ha de acordar, desde que usted tenía 10 años, están hablando aquí de focalizar el subsidio. Desde que me acuerdo. Pero claro, en realidad son más de 40 años se habla aquí de focalizar el subsidio y nunca se ha hecho. Y no se va a hacer tampoco porque no se puede hacer. Todo lo que se haga es absolutamente imperfecto. Actualmente el Foro de Economía, hoy mismo mientras estamos conversando, nosotros estamos trabajando en el análisis del decreto del presidente sobre la eliminación de los subsidios para medir los impactos. Muy bien. ¿Qué proponemos ahí? Y ahí es donde entra mi propuesta del IVA. No focalización, compensación. Usted tiene que compensar a las familias ecuatorianas. ¿Cuál es la mejor forma de compensar a las familias ecuatorianas? Fabricio. ¿No? Reduzca el IVA. Mi propuesta es, baje el IVA, como le dije hace un momento, el IVA general al 8% y el otro IVA para sobre todo el sector relacionado con los restaurantes, hoteles, turismo, baje al 5% de una forma que ya indiqué. Esto le compensa de sobra a las familias. Hubiéramos querido que la medida se tome antes, es decir, que la bajada del IVA hubiera sido antes, porque hubiéramos recaudado más. Así es como... ¿Se habla de un IVA diferenciado? Por ¿cómo se llama? Por la pandemia, por la situación que vivimos, es absolutamente anormal. Mire, hace poco vimos los reclamos porque se ha cortado el presupuesto a la educación. Y yo vi a 2 funcionarios públicos, detrás al señor Martínez y el otro me parece que es un señor Albán, que el señor Albán salió y dijo, el problema, dijo, es que estas partidas se nutren con el IVA y el IVA cae. Y el problema, dice, no es que, fíjese esta respuesta, no es que hemos reducido, dice, la aportación presupuestaria, sino que no hay el ingreso del IVA, lo cual es, en primer lugar, un absurdo. Usted no puede, pues, comparar este año, porque dice, tenemos que basarnos en la ejecución presupuestaria, en lo realmente ejecutado. Y en eso tienes razón, nosotros también lo hemos planteado. Hay que basarse en la ejecución presupuestaria del año pasado, no en lo que se asignó, sino que lo verdaderamente se ejecutó, porque eso es lo real. Pero no en este año, donde todo se ha multiplicado, todas las necesidades han crecido por la desgracia que estamos viviendo. Muy bien. Entonces, en este momento, usted lo que necesita es compensar a las familias, no solamente para compensarles económicamente, sino para cometer el grave error que acaba de cometer una vez más, a nuestro juicio, el gobierno. Y que es que usted genera una expectativa tal, una convulsión tal en la gente que va a romper la paz social.
porque la gente está intranquila, la gente tiene bronca ya, la gente cree que le están dando una paliza y no le falta razón, y la gente dice, me están cargando a mí el peso del ajuste. Y en vez de unir al país, como ha hecho el presidente de Argentina, el presidente de Argentina presenta el programa de reestructuración de la deuda sobre la mesa en cadena de televisión. Aquí nosotros no sabemos nada. Y le une al país a través de la tesis. Están todos los políticos, todos los gremios unidos alrededor de la reestructuración de la deuda. En vez de unir al país aquí para afrontar no solo la pandemia, sino la situación económica, vienen estas medidas que lo desunen. Y eso genera un grave problema en las expectativas de la economía. Y eso es bastante negativo y malo. Entonces, tiene fuentes de financiamiento, pero además tiene que cambiar la dirección de la política económica, pues. El déficit fiscal no es un objetivo, es un medio para llegar al objetivo. Con esto no quiero decir que no haya que tener responsabilidad fiscal, por supuesto. Tiene que haber crecimiento económico con responsabilidad fiscal, estilo Portugal con Mario Centeno. Pero no podemos caer en el dogma y en la obsesión del déficit, pues. Matando literalmente a la gente de hambre. Si no, pregúntele al señor Macri por qué perdió las elecciones. Entonces, hay necesidad de hacer un giro de timón y de introducirnos en políticas contracíclicas, porque una parte va a ser la plata que vamos a poner en la economía, una parte va a ser la confianza que podamos generar y la otra parte hace la propia economía. Porque cuando usted tiene una crisis tan grande, se produce lo que en economía se llama el efecto de rebote. Es como cuando usted se lanza a la piscina. Si nos llega al fondo, tiene que mover brazos, piernas y manos para reflotar. Pero si llega al fondo, usted se impulsa y sube más rápido. Lo mismo ocurre en la economía. Cuando toca fondo en una crisis, el rebote, por eso se llama efecto de rebote, es mucho más rápido. Ahí es donde entra la política económica. ¿Y por qué le digo lo del IVA? Le decía, el IVA es el que más impacta sobre el consumo. Si es que esta es la variable que entre el consumo público y privado se suma o representa el 80% del PIB, el consumo en el Ecuador explica el 80% del PIB. Lo obvio no requiere demostración, Fabricio ni José Antonio. No requiere, usted no necesita demostrar que hay un terremoto. Lo obvio no se demuestra. Entonces, si el 80% de la economía nacional está explicada por el consumo, como en efecto lo está, y lo publica el Banco Central, es obvio que lo que tiene que afectar es la variable llamada consumo. ¿Y cuál es la mejor manera de afectar la variable consumo para generar crecimiento económico, para generar impulso productivo, para generar demanda en definitiva, para sustentar la demanda? Bajar el IVA, pues, porque es el que más impacta sobre el consumo. Todas estas medidas juntas, más otras que no tenemos el tiempo de plantear, apuntando en la misma dirección, más la plata que usted mete a la economía, usted inicia un proceso de recuperación real, en donde usted comienza a ver nuevamente la producción moviéndose. Y otra cosa, no nos olvidemos del secreto. El secreto de toda la vida de la humanidad se llama producción ¿de qué? De comida, de lo que el Ecuador puede hacer. El Ecuador puede tener una gran cantidad de producción en el sector agrícola. Nos hemos olvidado del sector agrícola. Quizá en otra oportunidad, en otra entrevista, le voy a contar la visita que nos hicieron los agricultores de la costa, agricultores y ganaderos de la costa al Foro de Economía. Yo me quedé impresionado de oír. La próxima que tengamos un enlace con usted para hablar justamente de ese tema. Hemos hablado muchísimo, creo que ha sido muy reveladora esta entrevista. Yo me he quedado absorto con varios de los pasajes de este diálogo con Marco Flores. Economista, gracias por el tiempo y por la gentileza, por habernos atendido. Buenas noches. Muy honrado con ustedes. Gracias. Hasta unas 2 entrevistas más si quieras. Sí, para seguir hablando. Pero en todo caso hemos aprovechado muchísimo el tiempo. Muchísimas gracias al economista Flores. Gracias, economista. Muchas gracias. Digamos, a veces sí nos podemos dar el lujo en esta clase de espacios y de propuestas, Fabricio y economista, de tener más tiempo, digamos, para abordar esta clase de temas que son tan urgentes y no 10 o 12 minutos que a veces dan los medios tradicionales en televisión. Muchas gracias, economista. Gracias, economista. Un abrazo. Muy amable, un abrazo. Marco Flores, exministro de Finanzas, él es el principal vocero del Foro de Economía, haciendo un análisis, insisto, unas revelaciones que ha hecho sobre el manejo de la deuda que sí invitan a la reflexión.
Por cierto, y hablando de economía, José Antonio, déjenme contarles, en la recta final estamos muy pasados, pero claro, José Antonio decía que por lo menos estos espacios nos permiten extendernos un poquito, además que hemos tenido una muy Y al interesante... final del día es lo que la gente de alguna forma leía un poco en los mensajes, valora, Sí, ¿no? Es decir, sí. que justamente podamos hacer las preguntas, que incluso a veces ellos preguntan aquí, nosotros podemos trasladar alguna de las preguntas. Y he estado leyendo unos comentarios muy, pero muy inteligentes, de muchísimo conocimiento además respecto a las realidades del país, ¿no? O sea, hay que aplaudir también la clase de audiencia que sigue este humilde programa, mi querido. Que se ha sumado. Lo que te digo es que hablando del ministro de Finanzas, hoy el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, Jimmy Candel, con el apoyo de 45 firmas de respaldo de legisladores, oficializó el pedido de trámite de juicio político en la Asamblea contra el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Recordarán que hace un par de semanas la Comisión de Educación tomó una decisión que implicaba impulsar el enjuiciamiento político, pues el día de hoy el asambleísta Candel, presidiendo esa comisión, ha formalizado este pedido con el apoyo de 45 parlamentarios. Vamos a ver cómo se procesa este pedido en el Consejo de Administración Legislativa CAL. Eso usted lo va a conocer en detalle en nuestro resumen de la jornada presentado por nuestra amiga y compañera Silvar Traslaviña. Claro que sí, claro que sí. Es más, yo me enteré por eso. Contarles también que hoy a las 20 horas se anuncia una cadena nacional dispuesta por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Habrá una intervención, José Antonio, del señor presidente Lenín Moreno. Es un mensaje presidencial. Ya alerta el presidente Moreno en su cuenta Twitter. Sí lo ves, ¿no? Sí, claro. Entonces, míralo. El presidente Moreno escribió en Twitter: la corrupción no se ha detenido ni siquiera en el peor momento de nuestra historia. Hoy a las 20 horas me dirigiré al país para anunciar las acciones concretas en la lucha contra este mal que tanto daño nos ha causado. Vamos a ver qué es lo que presenta hoy el presidente de la República en todo. Lo reclamábamos ayer, ¿no, Fabri? Sí, lo claro. Reclamábamos ayer tú vehementemente, de forma muy... Sí, claro, pero a mí me da la impresión de que esto es más reactivo que proactivo, ¿no? Porque en realidad el presidente ha recibido una crítica generalizada por el hecho de que dentro del anuncio de las medidas económicas no se dijo nada respecto de, digamos, las decisiones adoptadas para el combate contra la corrupción, ¿no? Sí, ha habido mucha crítica en torno a este tema. Y bueno, aprovecho también, como cada noche, invitarlos para que mañana nos acompañen a primera hora por Majestad Radio. Miren ustedes la agenda, igual variadita para que usted no se queje, para que usted disfrute, para que usted escuche, para que se muera de las iras si no le gusta lo que dice el entrevistado, que también felicite lo que dice el entrevistado, porque es parte de, ¿no? Es parte de la libertad de expresión. Hablaremos con Gabriela Rivadeneira Burbano, expresidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Por cierto, ella no ha perdido su cargo, por si acaso. No ha perdido su cargo. Ella sigue siendo en estricto rigor legisladora de la República. Con ella vamos a hablar sobre la coyuntura política y económica del país. Haremos un contraste posteriormente con Roberto Aspiazo Estrada. Don Roberto Aspiazo Estrada. ¿Usted se acuerda de don Robert? Claro. En PC. Corresponsal de EFE, ¿no? Corresponsal de ECO, ¿no? De ECO Mundo, sí. Claro, de esta cadena internacional con sede en México, me parece que pertenecía al grupo Televisa, que era más o menos un símil para hacer una comparación con NTN 24 o con Telesur o con la propia CNN, digamos, era una cadena que funcionaba en... Muy importante, ¿no? Una cadena claro. Importante, mexicana importante. Claro, bueno, Roberto Aspiazo es hoy el director del Comité Empresarial Ecuatoriano. Con él hablaremos sobre la visión del empresariado sobre las medidas económicas. Miren ustedes, tendremos a Gabriela Rivadeneira con una visión, a Roberto Aspiazo con otra visión. Luego estaremos dialogando con Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, sobre los preparativos para las elecciones. Todavía no se ponen de acuerdo, pero tanto el consejero Pita cuanto el consejero Luis Verde Soto han planteado una suerte de votación híbrida por la pandemia y por el aislamiento de cara a las elecciones del próximo año. Vamos a ver qué nos cuenta. Y también hablaremos con Jaime Arciniega, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. ¿Qué opinan los sindicatos sobre el ajuste laboral, la reducción de las horas de trabajo y la reducción de la remuneración para los servidores públicos? Y también hay una afectación sobre los trabajadores del sector privado. Ahí tienen la agenda para todos los gustos. Tienes la oportunidad, Fabri, de preguntar respecto a lo que nos preguntábamos el día de ayer, cuál es la base legal
para que el presidente haya hecho en su anuncio de ayer, que haya dejado entrever que los servidores públicos van a trabajar 6 horas en lugar de 8. Porque a mí sí me parece interesante saber cuál es la norma. Yo pensé que esto lo tomaba al calor de la ley, que todavía no entra en vigencia, porque tiene que ser publicada en el registro oficial. Claro que sí. Así que ahí estamos. Pendientes de lo que diga hoy el presidente, lo analizaremos mañana en A Primera Hora por Majestad Radio desde las 6 de la mañana y obviamente 17 horas con 30 minutos aquí en Zoom al Día por la fanpage de Primera Plana junto a José Antonio Sánchez y a quien les habla Fabricio Vela, enlazados para conversar con ustedes sobre las noticias, hacer nuestra entrevista y nuestros comentarios, pretendiendo salvar el mundo, aunque no lo vamos a lograr, pero ahí estamos, ahí estamos. Flaco, un abrazo, ¿ah? ¿eh? Un abrazo, mi querido Fabri, que tengan ustedes muy buenas noches y que la pasen en familia. Gracias, buenas noches.